tercera clase ya de la Escuela Sindical. Bueno, para quienes no me conocen, soy Alfonso Muñoz Volados, coordinador de la Escuela Sindical del PUCB, y esta va a ser la primera clase que tengamos, que va a ser un taller práctico. Les voy a aprovechar de contar de inmediato la modalidad que esta va a tener. Voy a partir abordando brevemente como el tema del procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales, para contextualizar, y después vamos a dar un paso a un análisis en grupo de diversos casos para que puedan ir respondiendo. Por eso es que cada uno tiene distintos colores, para que se puedan agrupar dentro de los colores que tienen con los casos que les vamos a ir entregando más tarde. Y después de ese análisis grupal vamos a pasar a resolverlos en conjunto cada uno de los ejercicios que tenemos. Bueno, en principio lo que vamos a analizar hoy día es la tutela o el procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Este es un procedimiento que es bastante especial. Se estableció en el 2006 con ocasión de la reforma procesal laboral y que viene a acercarme o a concretizar en el área judicial ya la esencia del derecho del trabajo, que es el reconocer la asimetría de poder que existe entre el trabajador y el empleador, pero esto ya a nivel procesal, entregándole ciertas garantías a los trabajadores al momento de establecer sus demandas por, en estos casos, vulneraciones de los derechos fundamentales. Bueno, este procedimiento se puede iniciar por diversas vías. Se puede iniciar tanto por el trabajador que sea afectado por algún derecho fundamental, se puede iniciar tanto por el sindicato al cual pertenece el trabajador, o ya sea si en el caso del mismo sindicato, si es el que ha sido afectado en sus derechos fundamentales. O también se puede iniciar por la denuncia judicial por parte de la Dirección del Trabajo, cuando estos toman conocimiento de algún caso en que se vulneren derechos fundamentales. Por lo tanto, hoy día concretamente vamos a analizar los casos a propósito de la denuncia ante la Inspección de a la Inspección del Trabajo, porque esta es la principal vía que generalmente tienen los sindicatos y los trabajadores para poder iniciar procedimientos judiciales por esta vía, por la vulneración de sus derechos, ya que la inspección en estos casos está obligada de alguna forma, cuando constate que hay un procedimiento, a iniciar este juicio por vulneración de derechos. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos cuando uno va ante la Inspección del Trabajo? Por lo general, puede ser el sindicato o el trabajador que va a ver afectados sus derechos, denuncia los hechos que considera vulneratorios, y aquí es la inspección la que tiene que realizar un examen de admisibilidad, ver si estos hechos vulnerados o que se denuncian son de una entidad tal que efectivamente puedan ser considerados vulneratorios. Si el abogado o la abogada que está en la Inspección del Trabajo considera que si es admisible esta vulneración, puede proceder a se inicia un procedimiento de fiscalización en la empresa respectiva. Y con ese informe de fiscalización es que se va a determinar si se constata o no que existe algún tipo de vulneración de los derechos fundamentales. Por lo tanto, aquí se llama, si en el caso de que se constate alguna vulneración, se va a llamar a una mediación entre las partes para ver si se puede encontrar alguna medida de reparación del derecho vulnerado, y si ésta se frustra, la inspección está obligada a tener que demandar judicialmente ante los tribunales. Bueno, aquí se protegen ciertos derechos fundamentales, porque no son todos los derechos fundamentales que establece la Constitución en el artículo 19, sino que son algunos muy particulares, que aquí los vamos a enunciar brevemente, que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, porque son de los más importantes que tenemos, o que el ordenamiento jurídico tiene que proteger y velar. El respeto y protección a la vida privada y a la honra, que se puede dar en muchas situaciones. Un derecho nuevo que entró al marco de protección de este procedimiento es la protección de los derechos personales, va a ser un tema que se va a dar mucho actualmente y en el futuro. Y otro derecho es la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Además tenemos la libertad de conciencia o la libertad de culto, que dice en relación ya con
con cuestiones de índole más bien religiosas, podrían ser casos de discriminación por ese motivo. La libertad de expresión y la libertad de trabajo, así como también la libre elección del trabajo con una justa retribución. Aquí son bien acotados los derechos que son protegidos por este tipo de procedimientos, pero de todas maneras ha servido como un procedimiento bien especial para poder establecer formas de velar por los derechos cuando se están viendo afectados. Otro tipo de derechos que se pueden ver, porque protegidos por aquí no solamente son derechos muchas veces, sino que también son garantías legales, como es el caso de la garantía de indemnidad, que si bien no está reconocida como un derecho fundamental como tal, sí es una garantía legal que efectivamente está protegida en el Código del Trabajo y que se entiende como las represalias que son ejercidas cuando el trabajador que inicia un juicio o participa como testigo en un juicio o hace una denuncia ante la Inspección del Trabajo. Por lo tanto, esa es una garantía que es una muy buena protección que tienen los trabajadores al momento de hacer las denuncias ante la inspección, porque quedan protegidos por esta garantía. Otro derecho fundamental que podríamos plantear es la discriminación arbitraria, que tendría que ser como el lado opuesto de la libertad, o sea, del derecho, de la igualdad, porque esta exige que no hayan discriminaciones arbitrarias. Por lo tanto, y aquí el código al cual se remite establece una serie de criterios en los cuales se puede basar en los cuales no se puede basar esta discriminación, como puede ser raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación. Establece opinión política, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social. Todos estos criterios de discriminación, lo importante es que tienen que tener por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Porque aquí hay un listado bastante largo de criterios, pero para los tribunales en muchos casos establecen que estos criterios no son lo único, sino que además cualquier discriminación que sea por motivos arbitrarios o que no se fundamente en la idoneidad o capacidad personal del trabajador puede ser denunciado como discriminación arbitraria. Otros casos que pueden ser considerados o que van a ser conocidos por este procedimiento de tutela es el caso de acoso laboral y acoso sexual, que que en la clase pasada ya se pudo abordar con la expositora Fernanda Flores, y esto es principalmente porque se entiende que estos tipos de acoso son contrarios a la dignidad de la persona. Y por último, el reconocimiento que también se le hace a la forma de tramitación de las prácticas antisindicales y prácticas desleales es precisamente por este mismo procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, porque se entiende que estas prácticas antisindicales vulneran el derecho fundamental que es la libertad sindical. Por lo tanto, esos son los casos que son protegidos. ¿Cuál es la importancia que tenemos en las denuncias que se hacen ante la Inspección a la Inspección del Trabajo? Bueno, son básicamente dos las más importantes. Uno es que envuelve al trabajador que denuncia con la garantía de indemnidad, por lo tanto, ante cualquier represalia va a poder obtener algún tipo de reparación por la represalia. Y además que si la Inspección del Trabajo constata que existe una vulneración en los derechos fundamentales, es una muy buena prueba para el eventual juicio. Y muchas veces simplemente cuando se inicia el juicio se basan en el informe de fiscalización, básicamente. Además, este procedimiento es importante da amplias facultades al juez para poder reprimir la vulneración, ya sea buscando cualquier tipo de reparación, ya sea pecuniaria o en casos que puedan afectar a la honra, declaraciones públicas. Aquí depende mucho de la creatividad de quien demanda para ver qué es lo que pueden exigir al tribunal. Por lo tanto, esa era más que nada una contextualización de los casos que vamos a ver ahora. Entonces, ahora vamos a pasar a repartir los ejercicios para que los puedan ir analizando. La idea es que en unos 25 a media hora
se junten analicen los casos, porque van a ser 7 grupos de las personas que estén, aproximadamente 10 personas, ahí se tienen que agrupar por los colores, y de esos grupos por lo menos tienen que abordar un ejercicio para analizar. La idea es que si pueden analizar en el tiempo los 7 sería ideal, pero por lo menos con que puedan analizar uno estamos bien, porque después vamos a dar el espacio para poder ir resolviéndolo en conjunto todos. A ver, no sé si A ver. Atención, por favor. Bueno, para los que no han leído el caso, o no lo alcanzan a abordar. Vamos a leer el caso primero y después vamos a empezar a responder. El caso número 1 señala que Pedro es un trabajador que lleva 10 años trabajando en una empresa como periodista de la sección política de un diario, siendo bien evaluado por su jefatura por su trabajo juicioso y contundente. Sin embargo, desde hace un mes llegó una nueva jefatura a quien no le agrada el trabajo efectuado por Pedro. Producto de esto, hace 2 semanas, el nuevo jefe le señala a Pedro que dejará de efectuar las labores en la sección de política para cumplir las funciones en el área de vida social. Este cambio de funciones además implicará una rebaja de 50.000 pesos en sus remuneraciones. Luego de la negativa de Pedro a modificar sus labores, el nuevo jefe indica que se mantendrá en la sección de política. Sin embargo, con el paso de los días, Pedro se percata que recibe menos trabajo que antes, no es considerado para las reuniones y que solo le toca cubrir las noticias menos relevantes. De igual forma, el jefe insiste constantemente a Pedro que estaría mejor si se cambiara a la sección de vida social, ofreciendo en última instancia un aumento de 100.000 pesos de su remuneración. Ante la negativa a cambiarse de funciones, Pedro empieza a ver recargado su trabajo de manera anormal en comparación a sus pares. La primera pregunta era si encontraban alguna vulneración. ¿Qué es lo que ustedes encontraron? Obviamente que sí, si no, no estaría como ejercicio. Primero, decidimos que era la libertad de trabajo y el derecho a elegir, a la libre elección. También decimos que es el derecho a no ser discriminado o a no ser sujeto de actos o a efectos discriminatorios. Hay hostigamiento hacia la persona y menoscabo de sus funciones, de su trabajo. Eso. Claro. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Porque claro, efectivamente aquí se puede ver un caso de acoso. Sí. Eso está acoso y hostigamiento. Se pueden ver vulneradas. Pueden haber cuestiones por motivación política y se pueden ver otras causales como de discriminación. Pero es claro que aquí hubo una intención y un constante hostigamiento para que acepte el nuevo contrato. Bueno, ¿qué conducta? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué conducta hace el empleador? ¿Sí? Acoso laboral, hostigamiento, menoscabo por la persona, tanto profesionalmente, laboralmente, discriminándolo de reuniones, del equipo de trabajo en general. Ya, bien. Sí, eso es importante y eso quizás también es algo muy relevante en estos casos, de poder buscar cuáles son las actitudes precisas vulneratorias por parte del empleador, ya que muchas veces cuando vayan, por ejemplo, a denunciar a la inspección un caso de acoso, ellos no van a saber, o el fiscalizador, qué cuestiones va a tener que entrevistar o preguntar. Entonces es importante que hagan una enumeración de todas las cuestiones que ustedes consideran que son la vulneración. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles fueron las vulnerabilidades? Las vulneraciones que se ven, bueno, está el tema de cambiarlo de área laboral, la rebaja de su sueldo, después de sus negativas viene la baja de carga laboral, la no consideración dentro del equipo de trabajo para informarse, y cuando se le ofrece el incremento de sueldo, insistiéndole otra vez que se cambiara de área, es la recarga de trabajo en comparación a sus compañeros de área. Eso. Bien, muy bien. Ya sí. Gracias.
¿Qué grupo le tocó el caso número 2? Caso número 2. Bueno, primero vamos a partir leyendo el caso para los que no pudieron leerlo. Este es un caso que se trata de María trabaja como bibliotecaria desde hace 6 años en una empresa. En el mes de junio denuncia ante la Inspección del Trabajo que la empresa la hace trabajar horas extraordinarias sin marcar en el reloj control. Producto de esto, la Inspección del Trabajo, luego de fiscalizar, corrobora que el empleador solicita a sus trabajadores marcar su salida para volver al trabajo e incluso constata alteraciones al reloj control, lo que significa una serie de multas para la empresa. Producto de lo anterior, a María le niegan la realización de horas extraordinarias en el futuro y el viernes 2 de agosto se le solicita que realice un inventario de todos los libros nuevos que han llegado, tarea que debe tener lista para el lunes 5 del mismo mes. Debido a no haber podido completar la tarea encomendada, el empleador empieza a cuestionar la idoneidad técnica de María, por lo que decide colocar a otro trabajador que lo acompañe en las funciones que realiza. Con el transcurso de las semanas, María se percata que la mayoría de las funciones empiezan a ser comunicadas al trabajador, quien luego se las comunica a ella. Finalmente, el 20 de agosto se le informa a María del término de su contrato de trabajo por necesidad de la empresa. En el caso número 2, lo que vemos que son los siguientes efectos. Como bien dijo tú, vemos que María trabaja de bibliotecaria en una empresa y trabaja hace 6 años. Que ella denuncia y de esa fiscalización se resulta y se constituye, se constata por parte del servicio que hay alteraciones en el reloj control y además que no se le pagan las horas extras. ¿Por qué? Porque se hacen a los trabajadores marcar, cumpliendo de manera formal la entrada y salida al registro, pero que en la práctica sabemos que continúan trabajando. Entonces hay varias infracciones. Luego de eso tenemos que, como sanción, dentro de las represalias, tenemos que tomar el empleador, que María le deja decirle que, o sea, ella no puede hacer hora extra. Entonces eso es una primera medida de represalia. Segunda medida de represalia, lo que hace es exigirle un informe, un inventario en un tiempo muy corto. Tercero es que le pone un colaborador. Y cuarto es que ese colaborador es el que recibe las comunicaciones para gestionar. Entonces al final a ella se le quita de la cadena de producción respecto a la toma y conocimiento de la resolución de la cadena productiva. El quinto es que a ella se le despide. Entonces esos son los hechos. Ahora la primera pregunta es si existe una vulneración de derechos fundamentales contra María. Sí, existen derechos fundamentales vulnerados, que serían estos: la justa retribución, la integridad física y psíquica y la garantía de indemnidad. La justa retribución, ¿por qué? Porque hay una retención por parte del empleador de la hora extra, lo que se constituiría un enriquecimiento sin causa, ya que la empresa no tiene obligación de retener esos dineros. Segundo, integridad física o psíquica, es más respecto al segundo elemento. Psíquica, ¿por qué? Porque podríamos decir que al verla relegada a una función de menor entidad, hay un cuestionamiento de su idoneidad técnica, sumado a que le pone un colaborador y que no es parte de la toma de decisiones. Y tercero, la garantía de indemnidad, porque es producto de una fiscalización que a ella se le despide. Entonces serían los 3 derechos y cuáles son lo que constituye la correlación entre el derecho fundamental y los hechos en concreto. Las conductas, ya los dije al principio, que son los hechos del empleador. Y si existe vulneración, menciono los indicios, serían los mismos, que es producto de una denuncia, una fiscalización, se le dice que no puede tomar hora, o ya no puede tener hora extra, se le relega una función de menor jerarquía, se le excluye de la toma de decisiones, y lo que vemos que sí podría haber acreditado estos 3 derechos. ¿Por qué? Porque, según lo que explicó la semana pasada la expositora, había un tema de proporcionalidad. La mayoría de los derechos fundamentales en juicio se ve si es que hay proporcionalidad o no hay proporcionalidad. Si es que hay proporcionalidad, no hay vulneración de derechos fundamentales y por ende se entiende que no hay procedimiento de tutela. O sea, se rechaza la denuncia. Y si es que hay desproporción, obviamente hay vulneración de derechos fundamentales. ¿Cuáles son los criterios que ocupa el juez? Son 3, es decir, primero, ¿hay pugna de derechos? En este caso podríamos decir que sí, que son los 3 que yo nombré, y desde el otro lado, desde la parte de la empresa, el derecho de propiedad, porque él tiene la forma de gestionar y de administrar, de acuerdo a su potestad de mando, toda la cadena productiva de acuerdo a su propia empresa. Ahora, el segundo criterio es decir si es que es necesario. ¿Había necesidad en la medida que tomó el empleador?
vemos que no hay necesidad. ¿Por qué? Porque no hay un conflicto en la empresa. El conflicto lo toma el personal producto de una fiscalización, y es que por eso él toma esta represalia. Por ende no hay necesidad. Distinto fuera el caso si es que en una empresa hubiera un conflicto entre dos personas, dos trabajadores que se ponen a pelear, y ahí el lesionado yo tomo como medida como empresa, los separo de sección. Ahí podría ser necesario. Pero el tercer criterio que ocupa es decir, si es que hay pugna de derechos fundamentales, hay necesidad, pero el primero que ocupa es si es que la medida que tomó el empleador es menos lesiva que la que podría haber tomado correctamente, y eso lo dictamina un juez. Si es que la medida en concreto, en este caso, obviamente no es necesario, ahí se termina la discusión y el conocimiento que toma el tribunal, y obviamente se establece que hay desproporción y hay vulneración de derechos fundamentales. Solo una pequeña observación, que no hagamos de uso común el usar la palabra colaborador, porque yo no voy a colaborar a mi empresa, yo voy a trabajar, y yo tengo un contrato de trabajo que dice que yo soy un trabajador y ellos me pagan a mí por yo trabajar. No es que hoy día se me ocurra ir a colaborar un rato a la empresa y ellos me pasen plata de buena onda. Por lo tanto, no hagamos común eso de colaboradores, porque cuando a mí me lo dicen, yo le digo, estimado jefe o gerente, yo no vengo a colaborar a su empresa, yo le vengo a trabajar. Por lo tanto, yo soy un trabajador, y cuando usted me echa, no me dice mi estimado colaborador, lo tengo que echar. Me planta toda el 161 y me dice, ex trabajador, te fuiste. Entonces, no hagamos común, ni que sea del lenguaje cotidiano eso del colaborador, porque no lo somos. Solo un alcance. Vamos a pasar al caso número 3. Pero un poquito Sí. es que una acotación a ese caso anterior. Ok. Es que no hablaron de que se pasó a llevar el derecho a descanso del trabajador, porque se le pide el trabajo el día viernes para tenerlo el día lunes, por tanto esa persona no puede descansar sábado y domingo. Claro, también. Todo eso se enmarca dentro de la actitud de acoso dentro del empleado. Asignado plazo de ejecución muy acotado. Claro, un recargo innecesario sobre la referencia. Pero sí, efectivamente es. Ahora sí. Una cosita no, Sí, diga. apoyando ahí al trabajador que tiene toda la razón, el colaborador, y tanto ese término lo usa en recursos humanos. De hecho, una jueza en la otra escuela sindical nos llamó un poco la atención a algunos que dijimos desvinculación. Desvincular, ese es un término que ocupan recursos humanos, los empresarios, pero los trabajadores no pueden ocupar ese término desvincular, menos un dirigente. Nos llamó la atención la jueza que Es despido, dijo. Aquí tiene que elegir. es despido, punto, y echaron, pero no te desvincularon, sin una palabra. Esa es la palabra aquí, coloquial. Exactamente. Para votar nosotros negociamos este año y lo incorporamos como cláusula que se nos tratara como trabajadores, no como colaborador, y costó, fue una cosa que costó mucho, no pensamos que le iba a doler tanto a la empresa, pero se logró que quedaran con nuestro contrato colectivo, que nos trataran como trabajadores y no como colaboradores ni otro tipo de denominación. Entonces ahora toda la comunicación que viene haciendo los trabajadores viene con el término trabajador. Muy buena poder negociar esa en el campo cultural que se pone con la vida del contrato colectivo. Me parece. De las partes y los gestos. Ahora vamos a pasar al caso número 3. En este se trata, el caso dice, el sindicato de trabajadores de una empresa del retail, en el marco de una negociación colectiva arreglada, decidió ejercer su derecho a huelga durante 10 días, lo que significó que 3 de los 6 locales de la provincia de Valparaíso fueron cerrados completamente, mientras que los otros 3 se mantuvieron abiertos y en funcionamiento. A pesar de existir un número importante de trabajadores de dichos locales en huelga, durante el transcurso del segundo día de huelga, los trabajadores se percatan que el empleador se encuentra trasladando trabajadores de los locales de la provincia de Marga Marga a los 3 locales en funcionamiento. De igual forma, varios trabajadores que no se encontraban en huelga denunciaron que la empresa estaba obligándolos a realizar funciones que no estaban establecidas en sus contratos de trabajo sin recibir un aumento de remuneraciones por los nuevos servicios requeridos. Por último, luego de haber llegado a un acuerdo con la empresa,
celebrando el respectivo contrato colectivo y retomando a los trabajadores sus funciones, muchos de ellos empezaron a denunciar al sindicato que les habían cortado las horas extras, que les criticaban el trabajo realizado. Entre ellos se encontraba Sofía, trabajadora de base del sindicato, que había sido una activa participante de la huelga, al estar en el piquete al frente del local en que ella trabajaba y entregar directamente a gerentes del local. Al día 35, después de haber firmado el contrato colectivo y producto de una discusión con su jefe, Sofía fue despedida legalmente por falta de compromiso con la empresa. Lo que es la pregunta número 1, nosotros detectamos lo que es vulneración de derechos fundamentales como punto 1, la libertad de asociarse libremente o libertad sindical, la libertad de expresión, porque Sofía luego de que increpa al empleador recibe como esta represalia, y en tercero un menoscabo a lo que es la salud psíquica de los trabajadores, porque luego de la huelga se comienza a criticar de mala forma su trabajo, ¿ya? La pregunta número 2, en relación a las conductas que realiza el empleador, pudimos detectar el cambio de las condiciones del contrato de trabajo, lo que es los cambios de funciones, ¿ya? El traslado de los trabajadores en periodo de huelga, luego el despido de la trabajadora que participó activamente en la huelga y también la disminución en las horas extras. En cuanto a lo que son los indicios, al trasladar los trabajadores en periodo de huelga, hay un indicio en el sentido de que la huelga pierde su efectividad. Asimismo, al cambiar a los trabajadores del lugar de trabajo, también presiona a lo que es al término de la huelga o que la huelga pierda su efectividad, su fuerza. Eso. Muy bien. Así como se puede ver, es claro que ya después de la reforma se estableció que está expresamente prohibido el reemplazo en huelga. De hecho, se sanciona como práctica antisindical concreta el reemplazo o el traslado de trabajadores que están en otro establecimiento. Claro. Sí, porque esta general está dentro del marco de la negociación colectiva. Por lo tanto, ahí ese es el primer, como bien decía, una vulneración a la libertad sindical, claramente. Y claro, hubieron actos de represalia y de acoso contra los trabajadores por el hecho de haber realizado la huelga. Entonces, muchas veces un mismo acto se puede plantear como un caso directo de acoso, ya sea, o discriminación por motivos sindicales, o en el caso de Sofía, quizá un despido antisindical. Por lo tanto, como hay múltiples derechos fundamentales que son vulnerados, depende más bien de la prueba que tengan en el caso a caso para ver por qué vía se van a ir ante el tribunal o ante la inspección del trabajo. Pero súper bien. No sé si alguien cree. Sí, solo acotar que también hay una vulneración a las condiciones contractuales de los trabajadores que no están sindicalizados, pero están obligando a trasladarse, y tampoco hay una formalidad ni se cumplen los criterios básicos del despido, porque el despido no puede ser verbalmente, tiene que ser de manera escrita. Entonces, hay un desmedro también económico, como también existían los casos. Claro, sí, efectivamente. Ahí, esos son incumplimientos legales del empleador, porque, claro, muchas de estas cosas quizás no dan para una vulneración de los derechos fundamentales. Sí existe un incumplimiento del empleador, tanto en realizar o en exigir funciones que están fuera del contrato de trabajo, como en hacer un despido verbalmente. Entonces, claro, es una buena acotación, porque muchas veces en estos casos no todas las cuestiones dan para una tutela, pero sí hay incumplimientos que pueden ser denunciados, ya sea como un despido injustificado o despido o multas o denuncias que pueden significar una multa posterior para el empleador. ¿Sí? Yo iba a hablar de lo mismo. Dice fue despedida verbalmente. Excelente para el trabajador, porque voy y me pido inmediatamente una licencia psiquiátrica por 3 años. Mientras no soy notificado de una manera física
real, no estoy notificado, o sea, me voy a decir, ya te vas y te echo. Ok. Y mi oportunidad es ir a donde un psiquiatra y decirles, ahí que me echaron, estoy mal de la cabeza, quedé mal, yo quiero suicidarme y todo eso, así que estoy mal. Y peor aún, porque está con fuero todavía. Está con fuero post. Sí, no, también tengo, pero son 30 días, ¿no? Son 30 días. Pero eso de verbalmente, que no, o sea, que sea, que nosotros los trabajadores también tenemos que estar pillos a esas cosas. Si es verbalmente, mejor, porque yo todavía tengo tiempo de hacer cosas sabiendo que es una represalia la que están haciendo. O sea, yo tengo formas de defenderme un rato más y seguir manteniendo mi trabajo un rato más, o mi sueldo, mi sostén mensual, un rato más, dado que es una represalia, yo actúo también disparando para otro lado. Entonces, eso es más bien para un trabajador una oportunidad. A pesar de que es ilegal que sea verbal, pero para mí es una oportunidad. En esa misma línea de cuando hay un despido verbal que muchas veces es agresivo en el sentido de que la persona se presenta a su lugar de trabajo y no lo dejan marcar. ¿Qué otro mecanismo es válido, por ejemplo, cuando sucede eso? Es decir, el trabajador llega, no lo dejan marcar porque obviamente ponen personal o no le pasan los libros o lo que sea. Va inmediatamente a la inspección, se saca una foto al lado del reloj control. ¿Cómo tiene que otro mecanismo para justificar que él fue al trabajo? Claro. Podría hacer una foto y después ir a dejar constancia en la inspección de inmediato de la situación. O a carabineros. O a carabineros también. No me dejaron ingresar al trabajo y entrar a las 8 y resulta que me presenté y no me dejaron entrar a la guardia, no me dejaron entrar. Claro. Porque uno siempre tiene, lo digo desde el punto de vista de la evidencia, porque a veces no sirve lo verbal, sino que uno tiene que estar demostrando que llegó al lugar, que en realidad no fue. Sí, es súper difícil muchas veces probar ciertas cuestiones. Sí. Igual por eso es lo interesante del procedimiento de tutela, que además no es tan, de alguna forma invierte la carga de la prueba. Entonces, como bien decía la compañera ahí, el empleador es que tiene, si se acreditan indicios de vulneración de algún derecho fundamental, el empleador tiene que acreditar la proporcionalidad de la medida que realizó. Entonces, si no logra acreditar la proporcionalidad de la medida, eso se va a ver objeto a la sanción y a la condena. Por lo tanto, eso es una muy buena garantía que tienen los trabajadores en estos tipos de juicios. Claro, porque aparte vulnera el debido proceso, porque para haber un despido tiene que haber un debido proceso que justifique esa causa. Porque ahí dice que me notificó verbalmente, ¿ya? Yo llegué a mi trabajo y me dice que soy despedida. Pero ¿qué pasa? Porque también lo pueden notificar bajo correo certificado. Y si él mandó la carta ayer, por ejemplo, hoy día me avisa, pero ayer me mandó la carta por correo certificado, ¿existe algún plazo para eso? Sí, hay plazos, dependiendo de la causal que invoquen para despedir, tienen... Porque, claro, porque en este caso, dependiendo de la causal, como dice, ¿cuál es el plazo? Porque si me la envió ayer y me informa hoy día verbal, porque yo me presenté y me dice, no, tú estás despedida, ¿puedo hacer la licencia, como explicaba él? Si la carta ya fue enviada y existe un plazo. Pero no puede ser decidido por carta, tiene que ser... Es que se le tiene que notificar, pero tiene que pasar una carta de despido. Sí, claro, pero eso, ¿qué pasa en esa situación? ¿Existe esa posibilidad? No está la notificación escrita, pero no está la notificación escrita, no está en efecto el despido. Además, yo viendo otra cosa, la falta de compromiso con la empresa no es causal de despido, porque hay causales estructurales en el código laboral. Tampoco en algún caso te podrían despedir por esa causal. Pero si no está la notificación, tú no te das por enterada, a menos que tú detengas la notificación, ya sea en el momento o por carta certificada. Ahí recién tú sabes que te despidieron, pero antes de eso tú puedes y se da. Hay trabajadores que, por ejemplo, como hay un plazo de licencia que se dio en Ripley hace muchos años, que tenía que tirar la licencia dentro de las 48 horas correspondientes y la empresa le despachó a las 2 de la tarde su carta por incumplimiento y no haber asistido al trabajo, y él presentó la licencia a las 4 de la tarde. Se tuvo que allanar la empresa a recibir esa licencia y a seguir el vínculo laboral, porque la notificación no llegó antes de la entrega de la licencia. Entonces, mientras no te notifiquen, no hay efecto. ¿Alguna otra votación? Pasamos al caso número 4.
¿Qué grupo tiene el caso número 4? Vamos a ver el primer caso. Bueno, Jorge trabaja como administrativo en el área de finanzas de la empresa. El día 5 de agosto en la oficina donde se desempeña instalaron una cámara de televigilancia apuntando directamente hacia la caja fuerte que existe en la oficina. Sin embargo, con posterioridad, Jorge junto con los demás trabajadores de esa oficina supieron que además esa cámara tiene la capacidad para grabar audio. La preocupación de los trabajadores fue instantánea, ya que en el último tiempo se encontraban conversando sobre la posibilidad de constituir un sindicato en la empresa, siendo Jorge el trabajador que más incentivaba su creación. Producto de lo anterior, los trabajadores se dirigieron a su jefatura para indicarle cuál era el motivo de la instalación de las cámaras, de que durante todos los años que llevaban trabajando nunca había habido un problema de pérdida de dinero. Ante esto, su jefe le responde que la nueva política de la empresa era poder resguardar de mejor manera los activos de esta. El día 21 de agosto se le comunica a Jorge que despidió por necesidad de la empresa. Bueno, la primera pregunta es si existe alguna vulneración de los derechos. La respuesta es sí. ¿Y cuáles serían estos derechos vulnerados? En primer lugar, llegamos a la conclusión de que existe una vulneración a la inviolabilidad de toda comunicación privada y a la libertad sindical. ¿Ya? La segunda pregunta es qué conductas realiza el empleador, y en primer lugar está la instalación de cámaras de vigilancia con audio, que eso es lo fundamental en este caso, porque da lo mismo si fuera solamente imagen, sino que además tiene audio, y el hecho de haber despedido al trabajador por tener la intención de realizar conformar un sindicato dentro de la empresa y utilizar una causal que en este caso no configuraría el motivo por el cual fue despedido. Si existe vulneración, mencione cuáles son los indicios de la vulneración de estos derechos fundamentales. Como grupo llegamos a un indicio base, que es la falta del empleador en informar de la instalación de estas cámaras de forma previa a tomar estas medidas por el motivo que sea necesario como empresa. Y luego la existencia de estas cámaras con audio y el despido y la intención de conformar este sindicato. Sí, concuerdo también en eso. Aquí tenemos un aplauso. Aquí en este caso igual podría plantearse como un despido antisindical, precisamente porque por el motivo de hacer el sindicato al final llegó la represalia y se produjo el despido. Además, nosotros hablamos de otro punto que es el amedrentamiento, y que se usa en muchas empresas que no tienen sindicato, que es el hecho de el que tiene pinta de formar un sindicato se va. ¿Qué gana tiene el del lado de formar el sindicato si también me voy a ir? Entonces ahí hay un amedrentamiento y los empleadores lo saben. Que si atacamos al que está al más revoltoso, los demás revoltosos se van a echar para acá. Sí, absolutamente. Las empresas sindicales, entonces tienen esa... Y tú no tienes base para ir a alegar de una práctica antisindical, porque ¿por qué vas? En este caso, que dice que escuchó los audios, ¿cómo le digo yo, oye, si escuchó los audios, ya pásame las grabaciones? No, si no tengo grabaciones, entonces es re difícil demostrar una práctica antisindical en este caso en particular. Bueno, habría que quizá en el juicio plantear que exhiban los audios, pero se van a negar, manipulado. Sí. Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que habla de la ocupación de las cámaras, y el dictamen obviamente lo que permite es que el empleador pueda resguardar sus bienes. Por lo tanto, el audio no tiene ningún sentido para que el empleador pueda resguardar sus bienes, o sea, es netamente para poder escuchar las conversaciones que hay entre los trabajadores. Y obviamente las cámaras también tienen que ser no direccionadas, digamos, hacia un trabajador en específico, por ejemplo, porque eso implicaría de que me están controlando en demasía. Es decir, me están controlando todo el día mi trabajo. Por lo tanto, las cámaras tienen que ir en un plano, digamos, general y no específico. Claro, sí, muy buena votación. Un poco más fuerte. Lo que decía la expositora del grupo, lo que decía Sebastián en el instituto, por el tema de que volvemos lo mismo. Lo que ha decidido el juez es decir, hay culpa de derecho, sí, porque es todo lo que es la inviolabilidad, más el tema del derecho de propiedad, de que debo gestionar mis propios recursos, sobre todo si quiero proteger el tema de
El tema es que pasamos al segundo criterio y dice, ¿hay necesidad de la medida? Uno puede decir, sí, porque quiere resguardar, pero ¿cuándo se cae esa necesidad? Cuando dice, sí, él quiere resguardar la caja fuerte. ¿Es necesario el audio en una caja fuerte? No, se cae, por ende ahí se constituye el derecho fundamental. Lo que sí yo creo que yo estoy como, soy más disidente o soy más conservador en ese tema, es respecto al segundo derecho fundamental que nombraron, que es el tema de la práctica antisindical o libertad sindical. ¿Por qué? Porque yo diría, le pondría un apellido antes, es decir, eventualmente, porque de acuerdo a los casos, a los hechos descritos, eso será materia de prueba que yo acredite respecto, como decían, los audios, y yo acredite que escuchó en esos audios que los trabajadores decían que querían formar un sindicato, pero eso no, si yo le hago eso, no me queda zanjado. Entonces yo por eso diría eventualmente práctica sindical, pero no a secas porque no está 100% acreditado. Disculpa, porque yo ahí temo un poco de mi socio, o de mi compañero, porque eventualmente te lo voy a ir con una mentalidad a un juicio. No podría yo poner la mentalidad, o voy al juicio con las pruebas y me pasan todo lo que se escuchó y tengo que ir al juicio legal, sin ir con todas. Pero ante una eventualidad que después voy a quedar en la mitad del camino, tengo cero posibilidad de ganar ese juicio. No sé, yo lo veo desde el punto de vista, no, respetando la opinión del... Yo entiendo lo que usted dice. Obviamente yo si tuviera que hacer un escrito en el tribunal yo diría eventualmente, pero sí diría el subsidio, porque lo principal para mí es la inviolabilidad a la comunicación privada, más que la libertad sindical, porque yo no está 100% acreditado, entonces a lo mejor no ocuparía eventualmente un escrito, pero sí ocuparía un subsidio, porque eso va a ser materia de prueba, porque ese derecho no lo tengo 100% desde mi lado. Si tuviera que ver en porcentaje, da 50 y 50, porque por el tema de la prueba envenenada, yo puedo decir ya, muestren los audios, y puedo ir con el riesgo de que el tribunal escuche esos audios y que independiente que después se excluya, pueda decir ya, pero se creó un juicio de valor igual, y eso igual va a afectar, y bueno, su creatividad podrá igual volver a lo mismo, pero lo único acreditado objetivamente es el tema de la comunicación privada. Claro, sí, el tema de la práctica antisindical sería algo bien difícil de probar, eso es efectivo. Quizás la vulneración se podría ver como una amenaza a la libertad sindical individual del trabajador de buscar constituir un sindicato, porque claro, todavía no hay un sindicato constituido como tal, pero sí está la libertad sindical de constitución, que no llegó al momento de constituir efectivamente, pero sí la amenaza de aquí no se pueden constituir sindicatos. Pero está de perogrullo que la causa... Lo que pasa es que... Sí. Entonces no... No, pero en la ley laboral no se necesita pruebas, como dice, solamente indicios. Como lo dice acá, indicios. Uno necesita fehacientemente probar eso, solamente con indicios. Y ese es un indicio más claro que lo despidió. Sí, pero primero debería haber un juicio por eso, por las cámaras, y ese juicio utilizarlo como recurso para un segundo por el despido de él. Entonces hay que usarlo de prueba, que se desprenda la práctica antisindical primero del derecho de este derecho de las cámaras. Pero o sea, hay que juntarlos. Es que ahí por los plazos yo separado creo que es complicado. Sí, habría que presentar todo junto, siento yo. ¿Alguien tiene una cosa así? No sé, que este es un tema que va todo junto, parte del día 5 de agosto y termina el 21 del mismo mes, entonces por lo tanto, si esto va a juicio, probablemente el juez vea que colocado las cámaras, de partida me parece que tiene que estar todo reglamentado, no llega a poner una cámara, tiene que estar el reglamento interno de la empresa, después que la persona donde estaba trabajando es despedida porque él manifiesta que quería formar un sindicato y la empresa finalmente lo despidió, o sea, todo indica que es por el tema de las cámaras que fue despedido. Lo último, yo estoy de acuerdo acá con el tema legal, que tiene que ser bien fundado y todo lo demás, pero nosotros estamos claros como trabajadores que el empresariado nos quieren apabullar, nos quieren aplastar, y no quieren un sindicato. Recordemos lo que quieren hacer ahora con la reforma laboral, porque cada uno trabaja en su casa. Anda a formar un sindicato, va a hacer fuerza que cada uno negocie con la empresa. Sí, seguro voy a llegar a negociar con mi gerente general. Oye, no, yo quiero estas condiciones, ya te fui. Entonces la flexibilidad. Entonces la cancha está súper dispareja. Entonces siempre hay que partir del hecho, y aunque suene feo,
que un abogado no lo hace, pero tiene que partir del hecho de que al trabajador se lo dieran. Todos sabemos. Entonces, estas prácticas antisindicales se dan. Yo donde trabajo, teníamos una empresa subcontratista que algunos yo acá lo conté, que algunos la deben conocer, que es Indra, que trabaja en Santiago, que es una empresa española muy grande, que nunca les dejaron formar un sindicato hasta hace poco que pudieron hacerlo, porque lo llevaron a juicio. Pero ellos revisaban incluso los correos internamente, los correos que se mandaban entre ellos revisaban el servidor. Y extrañamente, aquel que quería decir, oye, cabros, formemos el sindicato, extrañamente a los 5, 10 días se iba, lo despedían. Mira, qué casualidad, y justo esa persona, y justo aquí lo mismo. Entonces cuidado que yo sigo diciendo, el empresariado es perverso. Entonces está bien que uno tiene que demostrarlo en un juicio, es perfecto, esa es la parte legal. Pero tenemos que partir desde el punto de vista que el empresariado es perverso con los trabajadores y sobre todo con los sindicatos. Vamos. Tengo una consulta acerca de eso. Hace 2 meses se implementaron cámaras en mi trabajo, en lo que es la caja. Otro en la bodega donde se guardan los equipos, que yo trabajo en un franquiciado para los equipos telefónicos y igual tiene una cámara, pero además hay 3 cámaras más en la sala de ventas y un cuarto. Mi consulta es, esas cámaras, ¿quién tiene derecho a estarlas viendo todo el día? Porque están en la pantalla de mi supervisor. Yo las monitorear todo el día. ¿El supervisor es que deja? O no se sabe Podría quién? ser otra empresa externa que tiene que monitorearse por seguridad, no hay, o me estoy equivocado. Porque es para un resguardo de integridad en caso de que roben o algo, no que esté... Pero que si las cámaras son de ellos, deberían ellos tener contratado a alguien para que revise las cámaras de ellos. Lo que pasa es que comúnmente la empresa contratan cámaras y van y todos los suben al Carrefour y del otro pasan a la nube como respaldo. Entonces pasa algo, revisan lo que a las fichas tanto. Claro, porque muchas veces no hay gente que está viendo 24/7. Había un centro que había como 2 o 3 encargados que eran dominizados para vigilarse todo el día en casa que no algo. No, el caso mío es el supervisor que está con la pantalla y está con las 6 cámaras. No tienen audio, si está esa cámara. Ahí también que hay la proporcionalidad de la medida. Y lo importante es lo que se ha mencionado acá, que las cámaras no apunten a ninguna persona. Yo también tengo en todos los pisos cámaras, pero que apuntan al pasillo. No apuntan a ninguna persona. No tienen audio, no tienen nada. Y no hay nadie mirando constantemente eso, sino que se graban. Aquí no apuntan. ¿A dónde apuntan las cámaras de ustedes? Son esos redonditos, se ven los trabajadores y se ven los computadores de los trabajadores. No puede, eso es ilegal. Eso es completamente ilegal. Eso podría ser algo que se podría denunciar ante la inspección para que ellos vayan a fiscalizar efectivamente si la colocación de las cámaras está bien realizada. Sobre todo si el jefe tiene acceso a estar controlando esas cámaras. Eso es lo que pasa, ¿no? Que en su computador puede ver en cualquier momento qué es lo que están haciendo los trabajadores. Y más si ven un computador mismo. Porque está escribiendo, sí, claro. los correos. A mí me tocó ver un caso en que el empleador tenía acceso a las cámaras desde el celular. Entonces, en muchas ocasiones el empleador decía, miraba el celular y después llamaba al trabajador. Oye, Juanito, ¿por qué estás conversando con Pedrito? Ya, pues ponte a trabajar. Ese tipo de situaciones es súper recurrente que vayan a consultar de todas formas en la inspección del trabajo. Y obviamente es una situación que se puede denunciar, pero también uno también dice, ¿cómo yo demuestro de que el empleador me llamó producto de que yo estaba conversando con él? Entonces ahí es una situación que ocurre, pero que es súper difícil de evidenciar, de constatar, por lo menos para la inspección del trabajo y obviamente para el trabajador para poder, digamos, denunciarlo. La inspección siempre va a llegar tarde. Entonces, cuando llegan se oculta la... Entonces ahí, lo ideal sería que un sindicato fuerte pudiera presionarle para controlar el... Pero no siempre llega tarde. No siempre llega tarde. Autodefensa. Creo que lo
yo no creo en lo absoluto. Bueno, sí, no siempre. Alfonso, mira, nosotros en el caso del cargueo de combustible, yo trabajo en combustible, en la parte minera, en combustible. También hemos hablado de esa parte, está bien, pero también a veces nosotros los trabajadores tenemos culpa también parte del proceso. Nosotros tenemos mucho robo de combustible, en el norte se usa mucho robo de combustible. Camiones completos se desaparecen. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las cámaras, claro, mi jefe las tiene las cámaras directas a la mesa de carga, las tiene ahí. De hecho, yo tampoco puedo, lo que plantea acá, no podéis defender, como digo yo, caballos cojos. Habíamos mostrado los videos, los trabajadores cortando la luz para sacar por gravedad, para no pasar por los sistemas computacionales, porque el chileno siempre le buscamos la punta, lo último, porque también hay que decir. Entonces, bajo ese concepto, tú tampoco podés defender esas cosas. Entonces, la faena en el carguío está apuntando las cámaras, están todas las cámaras apuntando al carguío de camiones, y así todo, igual ahora cortaban la luz, sacaban por gravedad, y se desaparecían, suponte, 30, 50 mil litros, allá se desaparecen camiones completitos. Porque hay que recordar que en el norte todo funciona con petróleo, los generadores para el norte, para la parte minera, no hay energía eléctrica en las partes mineras, en los piques. Entonces allá el petróleo es oro, entonces allá se desaparece muy luego. Entonces por eso digo yo, a veces nosotros también los trabajadores también tenemos la culpa que pasen esas cosas. Entonces ahí es parte también del sistema, entonces yo no puedo. Por ejemplo, ¿sabes? Despidieron 7 personas, 3 guardias y 2 jefes de turno. Imagínate, estáis hablando de ese nivel. Pero ¿cómo lo defendís si...? No hay cosas individuales. Claro, por eso te digo. Avancemos al siguiente caso. Caso número 5. ¿Quién es el grupo? ¿Usted? Vamos a leer primero. Con ocasión del procedimiento de negociación colectiva de un sindicato con su empresa, aquel le solicitó a este, en ejercicio de su derecho de información, la planilla de remuneraciones de sus socios desagregada por haberes y con el detalle del cargo o función del trabajador. Cabe mencionar que el porcentaje de afiliación al sindicato en aquella empresa bordeaba el 70%. Producto del análisis de la información entregada por la empresa, se pudo observar diferencias de sueldo importantes entre trabajadores que realizaban la misma función, siendo justamente aquellos sueldos más bajos los que correspondían a trabajadoras mujeres. Las trabajadoras denunciaron dicha situación a la empresa por medio del procedimiento establecido en su reglamento interno y luego de 30 días la empresa resolvió que las diferencias de sueldo se justificaban en base a que los trabajadores varones tenían mayor responsabilidad en las labores que realizaban. No obstante, según el sindicato, las trabajadoras socias contratadas en el último tiempo tienen una calificación por sobre la medida de la empresa. En relación al caso podemos ver que el primer hecho vulneratorio es la desigualdad económica o desigualdad salarial entre hombres y mujeres. El segundo hecho que podemos constatar es la vulneración de género puntualmente, y es por ello que si existe en respuesta a la pregunta 1, si existe alguna vulneración de derechos fundamentales, sí, y existe por ende también una discriminación arbitraria. En las dos que conductas realiza el empleador, en primer lugar vemos la diferencia económica y segundo vemos que a pesar del reclamo de los trabajadores que se funda en base a su reglamento interno, la empresa no se compromete a regularizar o por el contrario trata de pasar por alto la situación diciendo que los hombres tienen responsabilidad. En ningún caso ellos se allanan a corregir una conducta discriminatoria. Y la pregunta 3 que indica si existe vulneración, cuáles son los indicios, puntualmente la brecha salarial entre hombres y mujeres dependiendo del mismo cargo, y la que manifestamos anteriormente, que no se allana la empresa a corregir esto y siguen en lo mismo. A propósito de esto, es súper importante que ahora con el tema del derecho a información, los sindicatos pidan toda la información posible, porque da esta información súper interesante para poder analizar, y que muchas veces por no pedirla se va perdiendo, y así eso ocupa el información. Pasamos al caso número 6, o alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué grupo tenía el caso número 6? Ya. En una empresa de supermercado, luego de haber revisado el inventario de la mercadería, se verifica que hay una reducción de muchos productos. Prontamente se procede a revisar las cámaras y al no revelar nada sospechoso se dedican a interrogar con gritos, inclusive a los reponedores del local.
por estar directamente involucrados con los productos. A los 10 reponedores que trabajaban en el local se les exigió revisar sus celulares para ver si habían comentado algo sobre la situación. Le revisaron los lockers, sin embargo no lograron encontrar al responsable entre ellos. 2 semanas después se descubre, luego de un análisis más minucioso de las cámaras, que apuntaban a los jefes del local, que era uno de ellos quien había hurtado los productos. Después de esta situación, las medidas de seguridad en la empresa se intensificaron colocando más cámaras, revisando las ropas y mochilas de las trabajadoras de su jornada de trabajo, revisando los bloques de todos los trabajadores 2 veces al día. Bueno, nosotros en el grupo consideramos que sí existe vulneración de derechos, dado que atenta contra la dignidad y la honra de los trabajadores cuestionados por parte de la administración de este supermercado. Entonces, claramente, que no tuvieron las pruebas comprobatorias del supuesto delito de hurto. Además, se agrega también la falta de respeto a la vida privada, que está contemplada también en lo que es la inviolabilidad de la información privada, porque exigieron la revisión de aparatos, telefonía en este caso, que pueden contener información privada o familiar de estos 10 trabajadores inicialmente. Entonces, claramente sí, esos son como los derechos que consideramos que estaban atentando. Con respecto a la B, que dice qué conducta realiza el empleador, consideramos que al no tener pruebas y con ello faltar el respeto a la vida privada de cada trabajador cuestionado, exigiendo revisar sus celulares y los lockers, elementos que dada la naturalidad de sus usos contienen cosas o información de carácter personal y privado. Con estas conductas vulneratorias, este empleador no respeta las garantías constitucionales contenidas en el artículo 2 del Código de Trabajo y las reconocidas también en el inciso o en el artículo 5 del mismo cuerpo legal, en lo que se refiere a la intimidad, a la vida privada y a la honra de cada trabajador. Y después, con lo que es el punto C, si existe vulneración y mencionar cuáles son los indicios de la vulneración de estos derechos fundamentales, obviamente como que se puede repetir los indicios cuestionados, que es la revisión de los lockers, con actividad, los celulares, la exigencia de sus celulares. No sé qué es que prácticamente eso, bueno, el tema de los gritos también vulnera completamente los derechos de los trabajadores y bueno, básicamente eso. De hecho, una de las medidas del empleador fue repetir el tema metódicamente en la revisión de los lockers. Y ahí sigue metiendo el dedo en la llaga, eso es algo que no se debería poder realizar. Sí, está súper bien. Van más allá de lo que podría haber hecho al momento de poder investigar efectivamente el... Aparte fue una actitud violenta, el de levantar la voz, entonces fue humillante también para los trabajadores. Pero eso forma parte de todo lo que dice el artículo 2 del Código de Trabajo que se menciona aquí el compañero. Claro, sí. ¿Alguna acotación? No. Yo tengo entendido que sí se pueden revisar los bloques, pero para poder revisarlos tiene que ser con anticipación que iba a ser no revisar, le dar al trabajador con un tiempo determinado para que saque sus cosas personales y también tiene que ser de forma aleatoria, no se puede decir como tú eres al que le vamos a revisar y tú no. Creo que eso es lo que ha dicho la dirección del trabajo y por el otro lado también entiendo que la revisión de ropa es mochila a la entrada y a la salida de la jornada laboral de los trabajadores, en especial como en el área de los supermercados, sí está permitida, pero tienen que decirlo en el reglamento interno o si no en el contrato de trabajo un anexo. Pero entiendo que es una práctica súper común que pese a que suena muy fuerte y que debiesen ser prohibidos justamente porque se pueden vulnerar algunos derechos fundamentales del trabajador, igual están permitidos para este tipo de ventas como de retail, que serían los supermercados. Sí, ahí en ese punto de las ropas o de las mochilas por lo menos se ha hecho en los supermercados, igual lo he visto. Pero claro, aquí lo más gravoso quizás era el tema de los celulares y el análisis o el exceso de... Porque eso es una violencia también, el grito. Sí, pues los gritos y el tema de los lockers que no era demasiado reiterado. Un poquito excesivo. Aparte supongo que todos estos controles, si es que son aceptados, deben ser con la presencia de la persona, del que lleva del que usa el locker y obviamente del que tiene las pertenencias personales. Claro, porque si no estaba él podría decir que no era...
podrían implantarle cuestiones si no está presente al momento de... Sí, porque si yo tengo algo en el log y se me desaparece después de esa revisión, yo también como trabajador tengo que tener una garantía de quién soy yo. Sí, el reglamento interno ahí debería ser que establezca bien la medida de revisión de los logs. Vamos a pasar a al último caso, que tocaba a ustedes. Bueno, probablemente en una empresa con 6. En una empresa con 600 trabajadores existen 2 sindicatos. El primero, que cuenta con 350 socios, negoció colectivamente con la empresa en mayo del 2019, logrando una serie de beneficios que implicaron un 8% de aumento respecto al contrato colectivo anterior, aumento que se produjo luego de una huelga de 5 días, mientras que el segundo sindicato, que cuenta con 150 socios, negoció en julio del 2019, logrando un aumento de su contrato colectivo de un 16%, sin haber realizado ninguna huelga. Posteriormente, en agosto, luego de una serie de reuniones con la empresa, el segundo sindicato logró obtener un aporte extracontractual con motivo de la celebración del Día del Niño. El primer sindicato mencionado, realizando las mismas gestiones con la empresa, no logró obtener el aporte anterior. Por último, los socios del primer sindicato señalan que luego de la huelga, la empresa ha mantenido una actitud cortante, fría y distante con los trabajadores afiliados a dicho sindicato, señalándolos como conflictivos y poco comprometidos. Bueno, un poco va a ser el punto como más fuerte, porque ya es como un poco repetitivo algunas cosas, como por ejemplo el tema de que mantiene una conducta constante, fría, distante. Yo creo que ya estamos todos como superados. Pero yo creo que el punto fundamental ahí es la conducta práctica antisindical, porque hay una discriminación, encontramos indebida, porque hace distinción entre un sindicato y entre otros. Por lo tanto, hay como un incentivo cruel para estimular o desestimular la afiliación de un sindicato a otro. Y obviamente la evidencia está en que porque a un sindicato sí le damos ciertos beneficios y porque a otro sindicato le damos estos otros beneficios. O no se los dan en definitiva. Entonces, nosotros creemos que si hay vulneración, ¿cuál es el derecho fundamental? ¿No es cierto? Es la práctica antisindical, discriminación. Y eso principalmente, o sea, eso aparte, digamos, no sé si hay alguien más que agregar, porque yo creo que eso es lo fundamental para mí. El aporte extracontractual que el empleador ofrece en desmedro de otro sindicato, ¿no es cierto? Para nosotros claro es que hay una discriminación entre un sindicato y otro. Pero esa, digamos, va a ser como súper resumido porque conversamos harto y da para pensar mucho. Da para pensar mucho porque, claro, a uno se le dio en una fecha, después se le dio en la negociación en otra fecha, entonces, pero yo creo que lo fundamental, en lo medular, creemos que hay una discriminación porque desincentiva estar en un sindicato o en otro. Ya, sí, correcto, está bien. Como bien decían, la discusión más bien sí es la discriminación por motivos sindicales o práctica antisindical. Se suele muchas veces preguntar si puede haber discriminación por negociaciones. Eso en general se entiende que no, porque depende de la capacidad de negociación de cada sindicato. Puede que esa capacidad de negociación está envuelta muchas veces el mejor trato que da el empleador hacia uno u otro. Pero por lo general se suele entender que lo que existe en el contrato colectivo es parte de la capacidad y poder de negociar. Entonces eso no podría considerarse como una discriminación o una práctica como tal. Por otro lado, lo que sí está expresamente sancionado como práctica antisindical es el tema de otorgar beneficios extracontractuales a un sindicato por sobre otro, con el motivo de, como bien decía, incentivar a que se afilien a ese sindicato y no al otro que había ejercido la huelga. Creo que el tema de los beneficios igual, por lo general yo siento que no da para motivos de discriminación o práctica antisindical, pero igual uno habría que revisar mucho más el caso a caso y la comparación de los contratos colectivos para ver bien cuáles son los beneficios que a uno le dieron y a otro no. Porque claro, si quizás es solo el aumento remuneracional, eso no debería ser tema, pero hay a veces
no sé, cláusulas que son de incentivo hacia un sindicato. Si se le da una cláusula que incentiva a un sindicato y a otro no, eso pues sí podría considerarse quizá una práctica desleal. ¿Y no será porque se fueron a huelga, se están cerrando la actividad? Puede ser, puede. Se podría argumentar que el beneficio del Día del Niño se lo dieron al sindicato que no se fue a huelga, en desmedro del otro que se fue a huelga. Un poco, claro, el beneficio a uno sí, a otro no, pueden haber muchas causas, pero se podría fundamentar que no se lo dieron porque se lo dieron en huelga, con un castigo. Yo creo que es indiscutible que en el párrafo segundo hay una práctica antisindical, puesto que la misma ley establece que no se puede hacer discriminación entre sindicatos en el sentido de otorgarle a uno y a otro no de manera arbitraria, porque realizó las mismas gestiones. Pero en la actualidad, tú tenés la empresa grande, tenés 3 sindicatos, 4. Tenés el caso de la ENAMI, negocian cada uno, y las diferencias son abismantes. Claro, tenés el caso de ENAP, y yo lo tengo, porque yo tengo un convenio colectivo de ENAP, porque me fundamentaba para ir viendo lo que voy pidiendo. Y por ejemplo, la empresa a los 3 nunca le va a dar igual, siempre porque a ella le conviene dividir y gobernar. Así que obvio que no le va a dar a los 3 lo mismo, sino, mira, si la empresa quisiera negociar, ahorrarse plata, la empresa pesca a los 3 sindicatos, a los 4 y los junta a todos, se ahorra plata, se ahorra asesor. Ahora cada uno pelea por los de uno, se tiene que apoyar profesionalmente con asesores, buscar uno y cada uno pelea por la gente que está representando y puede conseguir más. Entonces eso también, la empresa nunca le van a dar a los 3 parejos, ni que hayan 5, en escondida tampoco a todos le dieron parejos. Y también por eso realizan las mismas gestiones de la... Pero no es ilegal, pues a la empresa no la castigan. A la empresa no la castigan. Que es distinto a que sea ilegal también y a que sea castigada. No, es que no hay, nosotros en Chile los trabajadores no tenemos cómo denunciar a la inspección. Yo soy de nuestro sindicato y el gerente de la empresa o el presidente de la empresa me dice, no, porque yo soy el dueño del presidente del directorio y decidió darle a este sindicato esto. Y hasta ahí llegaste, ¿qué puede hacer? Los trabajadores no tenemos cómo fundamentar para poder decir, oye, esto no corresponde. No hay. Los trabajadores no, pero lo único que nos queda a nosotros es capacitarnos más, ¿no? Y contratar asesores, ¿no? ¿Cómo hacemos un sindicato por empresa? Si finalmente los que nos dividimos somos los mismos trabajadores, ¿por qué tenemos 5 sindicatos en una empresa? ¿Por qué no somos más, a veces los mismos dirigentes por el tema del fuero? Nos queremos asegurar eso y en vez de pelear por los trabajadores, tener un solo sindicato grande por una empresa, tenemos 3, 4, 5 sindicatos y cuando te voy a decir por experiencia propia, nosotros quisimos acercarnos al otro sindicato y el otro sindicato no, tú veis lo tuyo y yo veo lo mío y... Pero es que ahí está bien, tienes razón, porque a mí también me pasó lo mismo. Y de hecho, porque yo te digo, ahí bueno, que usamos mucho los dirigentes antiguos y la ley del ratón, el más viejo que coma. Porque ya crió, ya crió, ya no tiene ningún derecho excepto la jubilación. Es parte que ya le quedan 2 años para irse. Entonces siempre va dirigiendo, disculpando la expresión, a los demás edades, porque el muchacho de 35, de 30 está criando. Entonces, para meterse a dirigente tiene que tomar muy bien la decisión. Sí, por eso yo, igual que ahora, las mujeres de ahora, porque la decisión cuesta mucho. Y yo le dije, unámonos, pero para eso tenéis que sacar 4 dirigentes que van para afuera. Y ya le dije, yo no me gusta ser egocentrista, ¿sí? Pero yo lo planteé desde el punto de vista, yo y otro compañero, ya nosotros nos quedan 2 años ahí. Pero ¿y de dónde sacamos los otros 2? Los otros 2 sindicatos dijeron, no, veámonos más adelante. Claro, lo que dices tú, nadie quiere entrar en el juego. Consulta respecto a eso mismo, no sé si es factible o no, en esas condiciones que plantea el compañero ya, que está conversando tanto, no es conveniente quizás una federación entre 2 o 3 sindicatos de la misma empresa si no se venden los fueros, pregunto. Cuesta unirlo así, no va a ser una confederación. Peleas por ser presidente de la federación. No, nada es posible, todo se puede. Pero todo se puede, pero es importante. Ya. Vamos a dejar el debate hasta acá porque estuvo súper interesante, pero por la hora estamos un poco justos, así que eso, agradezco a todos.
las últimas cuestiones para la próxima clase.